Listo. Hola, muy buen día. Bienvenidos a los seminarios institucionales del Instituto de Biología de la UNAM, que se realizan cada martes en punto de las 11 de la mañana en horario del centro de la Ciudad de México. Y hoy el doctor Enrique Martínez Meyer va a fungir como nuestro anfitrión, a quien agradezco mucho, y nos va a presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Cristina McSweeney. En un segundo les voy a pedir que se queden con el público. Lo único que les quiero mencionar a la gente que nos ve y no está muy familiarizada con los seminarios, estos seminarios desde que inició la pandemia se transmiten a través de YouTube, y la gran mayoría de los seminarios se encuentran disponibles en una página que les estoy poniendo aquí abajo por si quieren entrar. Ahí hay un enlace al canal de YouTube para que los puedan seguir. Este seminario también le agradezco a la doctora McSweeney, también va a ser grabado y lo puedan poder ver en el futuro. Sin más, yo quiero darle otra vez las gracias a los dos, a la doctora Cristina McSweeney y al doctor Enrique Martínez Meyer, y yo regreso al final del seminario. La doctora tiene como 45 minutos para platicarnos su investigación, y al final van a venir las preguntas, las cuales las pueden realizar a través del chat en vivo. Muchas gracias. Gracias, Lázaro. Muy buenos días a todos. Pues para el Instituto de Biología es un honor tener con nosotros a la doctora María Cristina McSweeney González, y para mí en lo personal por ser una queridísima amiga. Cristi es bióloga, es licenciada en biología, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, y de allí realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Aberdeen, en el Reino Unido, en ecología animal. Desde el 2008, ella es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Cristi es una persona sumamente activa, yo diría hiperactiva. Está metida en cuanta cosa puede en lo que se refiere a la investigación y divulgación, conservación de los mamíferos, de los vertebrados, pero muy en particular de los murciélagos. Es una de las especialistas más importantes del grupo actualmente en México. También ella es actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología AC, la AMAC, y bueno, ya que la pandemia lo permita y podamos realizar nuestro congreso, ella será la próxima presidente. Ella tiene ya, así como la ven de jovencita, más de 20 años de experiencia en el estudio de los vertebrados, les digo, con énfasis en los murciélagos, y ha estado involucrada en proyectos de gran envergadura con este grupo, y trabajando en proyectos financiados por las diferentes agencias mexicanas, como la CONABIO, CONACYT, OMEP, y también por agencias extranjeras, internacionales, como el Banco Mundial. En particular, uno de los proyectos más grandes que recientemente terminó, financiado por la CONABIO, sobre una biblioteca, una fonoteca de los llamados de los murciélagos de México. Cristina estuvo dentro del comité coordinador de ese gran proyecto, que sin duda va a ser un referente para la biología de los murciélagos en México. Cristi ha publicado más de 35 artículos en revistas indizadas, 11 capítulos de libro y 10 artículos de divulgación. Además, ha dirigido 7 tesis de licenciatura, 1 especialidad, 4 de maestría y 3 de doctorado. Y bueno, pues se está consolidando como una de las investigadoras más importantes en este país, en el grupo de los murciélagos. Cristi, pues muchas gracias por aceptar la invitación de participar en nuestros seminarios institucionales, y te damos la bienvenida más calurosa. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias al Instituto de Biología por la organización de estos seminarios, y en particular a Enrique por presentarme de esta manera tan cálida, y obviamente al doctor Lázaro Guevara, el organizador de los seminarios.
Me permito presentar mi pantalla, nada más solicitaré que me indiquen si la pueden ver completa, porque yo ya no me veo. ¿Sí se ve en la pantalla? ¿Podrían decirme? Listo. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy, una conferencia más en pandemia. Y agradezco, como ya dije, la invitación para presentar estos resultados durante estos meses muy largos de pandemia. Pues he presentado algunas conferencias muy enfocadas a COVID, a la relación que se conoce a través de las publicaciones de los virus y murciélagos, porque obviamente el tema COVID ha llamado mucho la atención en torno a los murciélagos. Hoy voy a dedicar un poco más esta conferencia a hablar de trabajos que he realizado junto con otros colegas, como ahorita se verá, en Yucatán, en la península de Yucatán, y muy particular también algunos de ellos en el estado de Yucatán. Abordando al final un poco de la conferencia, un poquito de COVID, porque es pertinente y ya lo vamos a ver por qué. Primero que nada, voy a empezar agradeciendo a muchísima gente involucrada en el trabajo de los murciélagos en la península de Yucatán y que también trabajan en otros lados, pero que han colaborado conmigo en muchos de los resultados de lo que voy a presentar el día de hoy. Sin ellos, obviamente, estos trabajos no hubieran podido ser ni ser publicados, etcétera. Entonces, le agradezco a algunos los nombres aquí, pero son muchos más, son más estudiantes. Una disculpa si alguien siente que su nombre no está, pero quisiera empezar agradeciendo a todos ellos por su trabajo y su colaboración conmigo y por su desempeño. No puedo hablar de murciélagos en específico, de Yucatán, de su conservación y de aspectos ecológicos si antes no abordamos de forma muy general por qué son tan importantes los murciélagos. Esto siempre tiene que quedar patente en todas las charlas sobre murciélagos porque es un grupo que en mucho de la población se tiene un desconocimiento y muchas de las referencias que la gente tiene de los murciélagos muchas veces son negativas. Ahora con COVID, antes se les asociaba con rabia o con Halloween y con algunas cosas, Drácula, todos chupan sangre, etcétera. Muchos mitos alrededor de los murciélagos y siempre es importante quitar en la población que no está tan familiarizada con los murciélagos estos mitos y estas malas creencias, porque es importante que la gente conozca que son muy importantes los murciélagos en los ecosistemas. La gran mayoría de los murciélagos son insectívoros. Actualmente se tienen cerca de más de 1,400 especies registradas y la gran mayoría, más del 60%, son insectívoros. Cuando comen los murciélagos estos insectos noche a noche, se alimentan de una gran cantidad de ellos, que cuando quizás vemos el peso de lo que come un murciélago no parece tan significativo, pero es muchas veces la mitad o más de la mitad de su propio peso corporal. Entonces, haciendo una analogía, es como si una persona que pesara 70 kilos se lo comiera en un día 35, 40 kilos de carne o de tortillas o de lo que ustedes quieran. Entonces, es una cantidad enorme de alimento. Y muchos de estos insectos de los que se alimentan los murciélagos insectívoros particularmente, ya se ha reconocido que son importantes para la agricultura porque pueden ser plagas del arroz, del tomate, del algodón, de la sandía, de Chile, de muchas cosas, del café. Entonces, la importancia que revierte el noche a noche que estos animales estén consumiendo estos insectos y además muchos otros como mosquitos que son transmisores de enfermedades como Zika, dengue en las zonas tropicales, pues es sumamente importante que realicen esta actividad diaria. Otro grupo de murciélagos muy diversos son los en el neotrópico y el paleotrópico, son los murciélagos frugívoros. Aquí tenemos a estos murciélagos que están en una tienda, que son frugívoros y que se alimentan también de una gran cantidad de frutos, a veces también de hojas o de flores, pero su dieta principal, digamos que
pueden ser los frutos, ¿no? Y cuando se alimentan de los frutos, van dispersando en los ecosistemas estas semillas, ya sea que las defequen y las tiren en las heces, o bien que se van a sus sitios de percha, comen la pulpa de los frutos y tiran semillas. Esto permite que muchos árboles dispersen sus semillas de una manera más efectiva a que se queden debajo del árbol madre, y además promueve la regeneración de muchas selvas, ¿no? Y de bosques. Entonces son muy importantes los murciélagos frugívoros. Otro grupo que hemos conocido en los años más recientes, mucho más, son los nectarívoros. Y los nectarívoros se alimentan de una gran cantidad de flores noche a noche. Los nectarívoros, al igual que los colibríes, tienen un metabolismo muy alto, y esto requiere que ellos se alimenten a veces de 300, 400 flores por noche. Y al hacer esto, pues visitan las flores y llevan el polen, como en este caso vemos a este Leptonicteris, que tiene el polen en la cara, y al visitar las flores, como de esta cactus, dispersa o lleva el polen a otra flor, logrando la polinización. Muchas plantas también de interés económico para el hombre son polinizadas por murciélagos, como agaves y cactáceas. Los agaves del tequila, del mezcal, pues les debemos a las plantas silvestres la polinización a los murciélagos. Otro grupo, quizás un poquito más reducido, se alimenta de vertebrados, de ranas, de murciélagos, otros murciélagos incluso, de roedores, de peces, y con esto controlan también las poblaciones de otros vertebrados. Y en la foto más chiquita, 3 murciélagos de los más de los 1.400 que hay a nivel mundial son los que son hematófagos o sanguívoros, es decir, que se alimentan exclusivamente de sangre, no pueden alimentarse de otra cosa. Y típicamente pues se alimentan de sangre de mamíferos y de aves que están en los ecosistemas. Lamentablemente, cuando nosotros hemos transformado los ambientes y hemos establecido cultivos y sobre todo ranchos ganaderos, transformamos la vegetación y ahuyentamos a la fauna nativa, y esto hace que los murciélagos encuentren en el ganado que nosotros humanos establecemos una fuente de alimento muy, muy fácil, y esto hace o promueve que sus poblaciones se incrementen, logrando en ocasiones ser muy molestos para los ganaderos y logrando ser incluso una plaga para los seres humanos, ¿no? Y esto promueven incluso que pues se puedan acercar a las poblaciones humanas e incluso morder a las personas cuando duermen a la intemperie. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque somos de nuevo nosotros, como siempre lo digo, los humanos los que transformamos los ambientes, y entonces favorecemos que estas especies que de forma natural existen en los ecosistemas proliferen. Dicho esto, pues nos queda muy claro el panorama de que los murciélagos son muy importantes en los ecosistemas y que realizan muchas actividades. Hoy enfocaré un poco mi atención a la península de Yucatán, porque, bueno, yo nací ahí, soy yucateca, y muchas de las investigaciones que he realizado ahí personalmente y con colegas, pues se han derivado de ideas que han surgido al estar en los ecosistemas yucatecos. Principalmente voy a hablar de un trabajo que realicé como parte de mi doctorado y que es un trabajo que me gustó muchísimo. Muy brevemente hablaré del trabajo que hice en los ecosistemas naturales de los cenotes. La península de Yucatán, como recordarán, es una superficie plana, calcárea, de roca caliza. Tuvimos hace poco la Semana del Carso. Entonces, la península de Yucatán es un ejemplo típico de esta digamos que formación rocosa en donde está basada la península de Yucatán. Y tiene cuerpos de agua subterráneos que tienen en algunos puntos cenotes que son abiertos, donde podemos con un agua superficial, como el que vemos en la foto, pero el agua corre de forma subterránea y digamos que es una fuente importantísima de agua para toda la fauna y obviamente para una flora muy distintiva que existe en los cenotes. Entonces vamos a hablar un poco de los murciélagos en cenotes. Posteriormente me voy a enfocar, derivado del trabajo en los murciélagos en cenotes, me he enfocado, como ya Enrique dijo en su presentación, a un trabajo por muchos años en materia de los sonidos o de la acústica de los murciélagos insectívoros particularmente. Seguiré hablando muy brevemente de un proyecto actual que tenemos andando ya a nivel muy específico de una especie en particular, y terminaré con
una serie de estudios que estoy llevando a cabo, como bien dijo Enrique, luego me meto en muchas cosas y aprovechando el tiempo de la pandemia y que he estado en la península de Yucatán casi un año, pues han surgido ideas y han surgido oportunidades de investigación y les plantearé o les platicaré muy brevemente de qué estoy haciendo. Varios años hemos trabajado, muchos colegas, Javier Sosa, el doctor Juan Pech, en documentar lo que se sabe de la mastofauna en la península de Yucatán. Y pues, obviamente por ser yucatecos del estado de Yucatán, pues con más énfasis en Yucatán. Pero aquí les presento este trabajo o este gráfico que el doctor Juan Pech elaboró para esta presentación, en donde tratamos de reflejar cómo ha ido incrementándose el conocimiento de las especies de murciélagos en particular en la península de Yucatán. Hasta ahora se tiene un total de cerca de 77 especies. Cabe aclarar que algunas que están registradas como alguna vez que se han documentado, vamos a decir, en la península de Yucatán, decidimos eliminarlas porque representan registros muy dudosos, muy antiguos, que no tienen ningún respaldo con un voucher y que el posterior análisis de la presencia de estas especies sugiere que quizás hubo una mala identificación. Estamos hablando de algunas especies en específico como Corynorhinus mexicanus, que es una especie más de zonas templadas y de climas fríos y que aparentemente fue capturada ahí, pero estamos casi convencidos de que esto es un error, y de otra especie, por ejemplo, Macrotus, y algunas otras especies que han tenido un registro, pero sin respaldo, y que, dada todos estos años de experiencia de trabajo en la península, estamos convencidos de que han sido malas identificaciones. Pero en total tenemos un aproximado de 77 especies en la península, y vemos que desde un inicio el estado de Yucatán fue un poquito más estudiado. El estado de Yucatán era muy atractivo para visitantes extranjeros, para investigadores extranjeros que iban a Chichén, que iban a Progreso, que iban a las zonas arqueológicas, y que eso motivó en mucho la gran colecta que se tuvo en estos años primeros de la mastozoología en México, ¿no? Ya en los años 70, 80, 90 se da un incremento en el conocimiento, particularmente para Campeche y Quintana Roo, ¿no? Muchos estudios se hicieron en la década de los 80 y 90 en Quintana Roo, en la zona de Siancán, en la bahía de Chetumal, etcétera, que incrementaron bastante el conocimiento y incrementaron la presencia de especies de murciélagos en Yucatán. En Quintana Roo, que es, ahorita tenemos hasta ahora Campeche, el estado que tiene 69 especies registradas hasta ahora, hasta nuestros registros, y es el estado más diverso de los 3 en la península, seguido por Quintana Roo. Sin embargo, es muy probable que Quintana Roo, que no ha tenido recientemente muchos estudios a largo plazo, si hubiera un poquito más de investigación llevada a cabo en Quintana Roo, probablemente tendría también la presencia de algunas especies como del más o menos del calibre de Campeche, porque tiene unas selvas muy conservadas en la parte sur del estado, que muy parecidas a las campechanas, que muy seguramente albergan especies que todavía no han sido registradas. Este piquito que vemos aquí es un hallazgo de hace un año de esta especie, Phyllops falcatus, que se encontró en Cozumel. Esta especie ya había sido tiene registros en Cuba, y el año pasado se encontró y se publicó por Noel Rivas Camo y colaboradores la presencia de esta especie en Cozumel, que es un frugívoro y que, como se tiene conocimiento que está en Cuba, se lucubra que quizás llegó de alguna manera quizás fortuita, porque Cozumel también ha sido muy estudiado desde hace muchos años y no había sido registrado. Pero lo que ya se sabe es que las poblaciones son estables, que se reproducen, y muy probablemente en los siguientes años, si se llevan a cabo investigaciones en tierra firme, en Playa del Carmen, Puerto Morelos, etcétera, probablemente incluso encontremos algunos ejemplares de esta especie, ¿no? Esta especie pues fue obviamente muy atractiva conocer su existencia en la península de Yucatán. Ya en específico, hablando de Yucatán,
tenemos en los últimos 10 años el registro de nuevas especies, ¿no? Como voy a hablar un poco, el tema acústico ha sido también importante para en muchos lugares, para encontrar nuevas especies que son muy esquivas, que son difíciles de atrapar, como esta especie que es Pteronotus, antes Personatus, ahora Pteronotus silotis, que fue registrado lo registré dentro de mi doctorado de forma acústica, ¿no? Y hasta la fecha solo existe una colecta de un ejemplar capturado, que lo hicimos dentro de este proyecto de acústica que mencionaba Enrique de la Conavio, el proyecto Sonosots, y nos cayó muy cerca de la frontera con Campeche. Pero ya otros trabajos, por ejemplo, el monitoreo que están llevando a cabo empresas para energía renovable, ha mostrado que está presente en el estado de Yucatán y en la península en varios puntos, pero es muy difícil de capturar. Y hasta ahora yo no conozco ningún refugio de donde salgan y se les pueda capturar. Si uno se va aquí a Veracruz o va a Tabasco y pone redes afuera de cuevas donde se sabe que haya murmópidos, muy probablemente va a caer por cientos esta especie. Pero hasta ahora en Yucatán sabemos que sabemos que se registra acústicamente, pero todavía no conocemos ni siquiera un refugio y solo hay un ejemplar capturado. Otra especie poco conocida, también registrada apenas hace algunos años, hace 8 años, publicada por Betty Bolívar y colaboradores, entre los que me incluyo, fue Lampronicteris brachiotis. Esta especie que tiene 2 colectas en el estado de Yucatán apenas, una fue esta de Betty en el 2013 y otra reciente hace un mes que me cayó en las cercanías a Valladolid. Entonces, una especie también pues, relativamente recientemente encontrada en Yucatán, que tiene presencia en los otros estados, pero de la cual no sabemos casi nada. Esta especie, el Ophostoma ebotis, que también tiene presencia en los otros estados, en Campeche y Quintana Roo, apenas igual hace unos 8 o 9 años fue capturada por primera vez en el estado de Yucatán. Y esta especie, el Oncorrinaurita, tiene 2 registros nada más hasta ahora en el estado. Entonces, como podemos ver, podremos saber mucho de las especies o podremos saber que existen cierto número de especies, pero no tenemos muy poco conocimiento de su biología, de sus poblaciones, del estado de conservación que tienen estas especies. Y al menos estas 3 que menciono aquí, la oncorrina, Lophostoma y Lampronicteris, se encuentran dentro de la norma, ¿no?, oficial mexicana por estar amenazadas, porque dependen de bosques o de selvas conservadas. Como mencioné, voy a platicarles muy brevemente de trabajos hechos por mi persona en Yucatán con relación a los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua, los cenotes, que pues son muy atractivos para vacacionar, son también muy atractivos para la fauna y obviamente para los murciélagos son clave porque les proveen no solo agua, sino les proveen una vegetación muy típica que está asociada a los cenotes, en donde pueden encontrar recursos alimenticios prácticamente todo el año los frugívoros, porque estos árboles que crecen cerca del cuerpo de agua alcanzan o meten las raíces al agua y eso permite que tengan hojas verdes prácticamente todo el año y que muchos de ellos son muy carnosos y muy atractivos para los murciélagos. Entonces se vuelven digamos que un oasis, particularmente en estos paisajes de pastizales donde se ha transformado la selva en pastizal, el encontrar cenotes con su anillo de vegetación típica, lo que estudiamos es que son fundamentales para la conservación de los murciélagos. Hicimos un trabajo muy extenso en el doctorado, capturando murciélagos con diferentes dispositivos, con trampa ARPA, con trampa en el dosel, con redes de niebla, y lo que encontramos es una gran cantidad de especies, particularmente frugívoras, nectarívoras, los hematófagos, pero los insectívoros por ahí se quedaban un poco cortos, ¿no? Ahí vemos que pues, muchos de los murciélagos que atrapamos son a nivel de suelo, unos pocos en el dosel y muy poquitos con trampa ARPA, pero el tener los métodos
complementarios, eso aprendimos con estos trabajos, es fundamental para poder tener inventarios completos. Y un aspecto súper importante de mi investigación en la península de Yucatán involucró el uso de los detectores ultrasónicos que hasta esos entonces prácticamente eran ignorados. Ahora ya se ha vuelto una herramienta fundamental a la hora de hacer inventarios, muy utilizada. Los precios también de los aparatos han bajado, hay más oferta, lo cual permite que muchos estudiantes, muchos investigadores ya hayan adquirido estos dispositivos que graban los sonidos ultrasónicos de los murciélagos y con un catálogo como el que ya platicó Enrique, que ahorita les voy a platicar, podemos relacionar qué es lo que estamos escuchando con una biblioteca, y entonces podemos saber qué especies se encuentran volando, pero que no nos caen en las redes. Este trabajo que hice mostró de una manera clarísima que noche a noche, cuando uno tiene un detector ultrasónico, al menos en los ambientes de Yucatán, incrementa hasta en un 30% la riqueza de las especies, y además completa sus inventarios biológicos de una manera mucho más rápida. Entonces, esta herramienta es muy útil y además nos permite conocer cómo las especies insectívoras utilizan los ambientes, porque a la hora de nosotros utilizar estos detectores podemos grabar sus sonidos y muchas veces también incluso podemos grabar unas pequeñas secuencias que se llaman trenes de alimentación que los murciélagos insectívoros emiten cuando atrapan una presa. Entonces se vuelve obviamente un indicativo, un índice de qué ambientes los murciélagos están utilizando para comer. Hay veces que unos los utilizan solo para volar, para atravesar y moverse de un ambiente a otro, de un hábitat a otro, pero hay otros que son muy favorecidos como sitios de alimentación, o sea, que les son muy positivos a los murciélagos. Bueno, en este trabajo no nos queda duda de que los murciélagos insectívoros se ven muy atraídos a los cenotes y que son en estos sitios donde vuelan principalmente, particularmente en los paisajes modificados como los pastizales, y que son sitios de alimentación importantísimos. Entonces, el mantener los cuerpos de agua libres de contaminantes, libres de todas estas aguas que muchas veces se vierten en los cenotes, hay una batalla constante con el establecimiento de granjas porcinas en Yucatán para que no tiren estos descargas de los desechos de los cerdos en los cenotes, es sumamente importante. Habría que conocer todavía, como se ha mencionado mucho en las últimas sesiones de murciélagos, falta mucho por conocer de qué manera se pueden ver afectados las especies que se alimentan en cuerpos de agua contaminado versus las que se encuentran alimentándose en aguas limpias, ¿no? Y en Yucatán creo que podríamos tener algunos ejemplos para trabajar estos temas. Derivado de este trabajo acústico, Verónica Zamora, en su doctorado, nos invitó a participar a varios investigadores que ya teníamos datos y que además colectamos extra datos. Aquí vean todos los de Yucatán y de la península con los que colaboré en esta investigación de Verónica, para tratar de entender un poco más sobre la identificación acústica de los murciélagos, ¿no? Una cosa es hacer inventarios, etcétera, pero bueno, estas grabaciones, ¿qué tan buenas son para poder discriminar especies? Bueno, en este trabajo que tiene datos de Yucatán muy importantes, vimos, bueno, que logramos abarcar 69% de las especies que teníamos en México en este estudio, y que tiene una precisión con estos tipos de análisis que se hicieron en esta publicación, en este trabajo, una precisión entre el 66 y 72% de seguridad de que cuando tú tienes un murciélago puedes asignarlo a cierta especie. Todavía tenemos a nivel nacional y menos a nivel regional, y menos cuando discriminamos a nivel de género o de familia, muchas dudas de identidad de las especies. Y en eso hemos estado trabajando muchos de nosotros en México en los últimos años, y logramos tener el financiamiento para este trabajo que, como bien decía Enrique, nos llena de orgullo a la Asociación Mexicana de Mastozoología, porque fue un proyecto financiado a la asociación y que logró
reunir a una gran cantidad de investigadores en México que con un protocolo similar nos lanzamos al campo a grabar murciélagos insectívoros en todo México, ¿no? Teníamos este protocolo, creamos esta primera biblioteca, la cual estará albergada. Disculpas para los que siempre preguntan de cuándo, bueno, muchas cosas no dependían tampoco de nosotros como MAC, también dependen de la Conavio, de sus repositorios, de sus bases de datos que van a compartir, pero ya está prácticamente lista la plataforma en la cual la gente va a poder revisar los llamados de colocalización y comparar con lo que tenga e incluso también aportar sus propios llamados para que se cree esta biblioteca que es muy importante y que también está teniendo esfuerzos en otros países. Entonces, lo que queremos es unificar esfuerzos, tener bibliotecas fuertes, muy ricas en sonidos para poder tener más certeza a la hora de que vamos al campo y grabamos murciélagos insectívoros, de qué murciélago estamos hablando. El artículo sobre este proyecto salió el año pasado. Aquí está el nombre del artículo por si lo quieren consultar. Y derivado de este artículo o de este proyecto han surgido muchas otras ideas. Y esto es algo que estamos llevando a cabo actualmente. Es una tesis de posgrado muy en específico con las grabaciones hechas en Yucatán, en donde participamos principalmente la doctora Celia Selem y yo como responsables de esta región, y en donde grabamos en una enormidad de ambientes yucatecos, en ruinas, en cenotes, en petenes, alrededor de, si nosotros vamos a lugares como esta hacienda que se llama Soyaché, en las afueras de Mérida, incluso si ponemos en la alberca, nos caen una buena cantidad de murciélagos insectívoros. Esto es en Tulum, en el arco de Tulum, donde viven colonias de molosus, etcétera, en casas antiguas de Yucatán, de Mérida. En todos estos lados pudimos atrapar murciélagos y además realizar grabaciones en libertad. Y estas grabaciones en libertad de los murciélagos de una manera sistemática, asociada también a variables de temperatura y de humedad, son las que ahorita están siendo analizadas por Mónica de los Santos, una estudiante que compartimos Celia Selem y yo, y que va a analizar precisamente los resultados de esta parte del proyecto Sonosotros. El proyecto Sonosotros no solo fue la creación de la biblioteca, sino tiene muchas otras vertientes que tienen que ser exploradas. Como se mencionaba aquí, diferentes técnicas de liberación se pueden comparar, diferentes regiones de México donde tenga o distribución alguna misma especie, puede verse quizás una diferencia entre una especie de murciélago que vive en el sur de México, en el centro y hasta un poco en el norte, si su llamado de colocación varía entre estas regiones. Entonces, este proyecto ofrece una serie de alternativas muy importantes para encontrar respuestas de los murciélagos a cómo los diferentes ambientes, hábitats, variables ambientales pueden o no modificar sus llamados de colocalización. Y en México tenemos mucho por explorar en ese sentido. En estos años, de este par de años, este proyecto se vio bastante afectado por la pandemia que tuvimos que posponer y bueno, estamos retomando, es este trabajo con Mimon. Mimon es una especie de filostómino, una especie que está dentro de la norma oficial mexicana como amenazada porque también es una especie recolectora, es decir, con las garras recoge insectos dentro de la vegetación, entonces depende de la vegetación conservada para encontrar su alimento. Y lo que sabíamos de Mimon era que es una especie con muy baja abundancia, se le considera rara. Y en los últimos años encontramos al menos 2 refugios, seguramente habrá más, y esperamos que con el paso de los años los podamos encontrar, estos refugios, pero hemos encontrado refugios que tienen una buena cantidad de ejemplares. En uno hay cerca de 60 y en otro incluso hasta ahora hemos documentado la presencia de 103 individuos. Esto es totalmente atípico porque los que trabajen en zonas tropicales sabrán que cuando ponen redes y atrapan murciélagos, si bien les va entre 2,000 murciélagos, agarran 3 Mimon o 5 Mimon, si bien nos va. Entonces, es una especie sumamente rara, pero que hemos encontrado algunos refugios, como estos que menciono, con unas poblaciones, pues para nosotros atípicas. Entonces, esto nos ha permitido
explorar algunos aspectos como cómo es su estructura social entre la temporada no reproductiva y la reproductiva, si hay cambios. Justo Kinari, que es la estudiante que tengo de maestría aquí en el CITRO, está explorando esto. También ya estamos colectando datos de dieta, queremos hacer datos, queremos analizar los movimientos de esta especie. Esta especie es insectívora y los datos preliminares que tenemos de dieta está muy enfocada al consumo de escarabajos, de mariposas, etcétera. Entonces, es una especie que nos está empezando a arrojar datos muy importantes, hasta ahora desconocidos, de su biología más básica. Como les digo, la mayor parte de las especies que luego tenemos, pues las conocemos de su presencia, pero ni conocemos de su dieta, de sus movimientos, de su reproducción y aspectos que son sumamente importantes, como les digo, si además consideramos que esta es una especie que se considera amenazada dentro de la norma. Pero ¿cuántos hay? ¿Dónde están? ¿Qué comen? ¿Cuándo se reproducen? Toda esa información es la que estamos queriendo, obviamente, generar en este proyecto. Entonces, estamos teniendo 2 refugios, uno muy cercano a la ciudad de Mérida, como pueden ver ahí, y otro más cerca de Valladolid, ¿no? Y en estos años, pues, encontrarán nuestro trabajo, nuestras publicaciones alrededor de esta especie, hasta ahorita muy poco conocida y sumamente hermosa, que es Mimon cozumele. Y bueno, la pandemia también ofrece posibilidades de trabajo. Tuvimos una idea original, de esto no tengo ninguna diapositiva, pero se los comento, una idea muy buena entre diferentes colegas de muchas partes de México que nos unimos para hacer un trabajo dentro de pandemia y post-pandemia. La parte post-pandemia todavía no se hace, aunque ya nos estamos acercando a ese momento, en el cual queríamos precisamente tener datos acústicos de los murciélagos en las ciudades, básicamente eran ciudades, sin que eso implicara riesgo para nosotros a la hora de muestrear, por precisamente las condiciones de encierro que teníamos, pero tenemos toda esta serie de grabaciones en Chiapas, en Tlaxcala, en Veracruz, en Durango, en Morelos, en Tabasco, en Yucatán, en muchos otros estados, que ahorita en Nuevo León, muchos otros estados que se unieron, donde diferentes colegas decidimos grabar con un método común, precisamente, con un protocolo común, cómo estaba la actividad de los insectívoros cuando había pandemia, y es decir, había poco tráfico, versus cuando se acaba la pandemia. Esto todavía no termina, ya hicimos durante pandemia, nos falta la pospandemia y esperamos que el próximo año tengamos los resultados de este trabajo muy interesante. Pero bueno, en casa también encontramos alternativas, y esto fue en casa de mi mamá cuando yo llegué al principio de la pandemia y me pidió limpiar la terraza, porque los murciélagos iban a comer ahí, ¿no? Y esto es como referencia, ahí está la escoba y mi chancla para que se vea la gran cantidad de semillas que los murciélagos dispersaban. Y esto me brindó la oportunidad de hacer este estudio, porque es muy raro que nosotros tengamos la certeza de los murciélagos que comen, cuántas veces comen, etcétera. Entonces, al tener esta pequeña, muy pequeña colonia de murciélagos viviendo en casa de mi madre, pues me prestó ahí un pequeño video donde se ve cómo llega con su fruto, la oportunidad de grabarlo desde mi recámara y ver cuántas semillas llevaba y si eso se relacionaba con lo que yo encontraba abajo. No significa que no pueda irse a otro refugio a comer, aclaro, pero hay una relación muy importante de lo que está uno encontrando con lo que tiene en video. Entonces, eso nos ha permitido llevar a la contabilización hasta el mes de febrero, todavía nos falta el fin de febrero, de cerca de 15.975 semillas llevadas en promedio 1.5 murciélagos, porque ahí vive, lo nombré Pancho. Pancho es el murciélago residente, es el macho, y llegan hembras en la temporada reproductiva, un par de hembras, en una ocasión 3, pero este año de pandemia 2, y han tenido sus crías ahí en 2 momentos del año. Entonces se ha documentado todas y cada una de las noches el número de semillas que defecan o que tiran, se colectan, se etiquetan, se identifican, se miden y tenemos esos datos obviamente para ser analizados muy pronto. Ahorita solo es un preliminar,
pues se alimentan de, obviamente, plantas en un entorno urbano, pero más de 20 ítems o diferentes alternativas de comida han tenido entre insectos, hojas, frutos, obviamente, y vemos que un poquito grupo, un muy cortito grupo de murciélagos pueden dispersar casi 16,000 semillas. Imagínense, este es un Artibeus literatus, imagínense colonias de 100 individuos y además en su medio natural, donde encuentran una gran cantidad de frutos que son de plantas pioneras, que tienen una gran cantidad de semillas. Eso nos puede simplemente dar una idea del gran potencial que tienen los murciélagos, aún en colonias muy, muy pequeñas, de 100 individuos, que son pocos, el potencial que tiene. Y este trabajo, aunque sea con pocos individuos, nos permite tener una idea muy certera de qué es lo que comen, cuánto tiempo manipulan, y hemos encontrado cosas muy interesantes. Solo para terminar esta idea, porque se nos acaba el tiempo. En la época reproductiva, hay varios momentos al año donde en los alrededores de casa de mi madre ha habido plantas de ramón, que es un fruto de los que se alimentan mucho los murciélagos. Y solo en la época reproductiva, cuando las hembras están a punto de parir y cuando están lactando, se alimentan también no solo de la pulpa del ramón, sino de la semilla del ramón. La comen, la roen. Bueno, para mí fue una sorpresa porque el ramón, las semillas de ramón incluso se comercializan pulverizadas como un polvo, por ejemplo, de soya, de leche o algo así, para las mujeres que están lactando. Entonces, me llama mucho la atención que los humanos consumen este producto porque favorece la producción de leche y que solo en esta época reproductiva, cuando hay lactancia, hemos encontrado frutos roídos por las hembras de Artibeus lituratus. Me parece sumamente interesante que los murciélagos en otras épocas del año, cuando no hay reproducción y aún hay hembras a veces presentes, no roen los frutos, solo cuando están lactando. Entonces, eso es sumamente interesante y será analizado. El ambiente urbano también me ha favorecido, viendo, como dice Enrique, soy muy inquieta y en casa de ahora de mi tía, llegaban estos murciélagos, estas fotos las tomamos en la casa, de murciélagos nectarívoros visitando plantas de plátano, y ahí también hemos llevado a cabo grabaciones para medir las tasas de visita, hemos medido el néctar y bueno, todos estos resultados se van a publicar pronto, y muy particularmente hemos encontrado estas interacciones que se presentan de territorialidad entre murciélagos nectarívoros, que también no es muy fácil documentar en el medio natural, pero que el urbano nos ha permitido documentar junto con vocalizaciones grabados con detector ultrasónico de rechazo entre individuos por la territorialidad. Entonces, esta es otra avenida por explorar. Y también la parte de los parques urbanos ya la hemos abordado. Este es Elena Uribe, que en su trabajo de hace unos años comparó diferentes parques urbanos en Mérida en cuanto a la riqueza de murciélagos insectívoros, y este trabajo es un insumo importantísimo para conocer de qué manera podemos crear recomendaciones a los ayuntamientos para que los parques no solo sean lugares que la gente visite, sino que también la fauna, ¿no? Los parques que son grandes, que tienen cuerpos de agua, ya sea naturales o, artificiales, deben ser promovidos porque permiten que muchas especies de murciélagos lleguen y se alimenten particularmente en estos sitios. Entonces, este trabajo de Elena lo prueba, y una de las cosas más interesantes también que he encontrado en esta pandemia ha sido el uso de los puentes. En el anillo periférico es el único lugar en la ciudad de Mérida que es muy plana, no tiene avenidas con puentes, bueno, solo uno que es el Paso Deprimido, pero que no tiene murciélagos hasta donde yo sé y que muy probablemente va a ser cerrado por su mal diseño, pero el anillo periférico tiene cerca de 22 puentes, y lo que hemos encontrado es que estos puentes son utilizados por murciélagos urbanos. Bueno, estamos analizando la cantidad de murciélagos que están en estos puentes, qué condiciones tienen en los alrededores de vegetación o de urbanización, para relacionar esto con la cantidad de murciélagos, con la riqueza de murciélagos insectívoros,
que están utilizando este refugio que se ha vuelto en los últimos años, porque el anillo periférico no tiene tantos años, 20, 30 años, pero algunos puentes incluso son muy recientes, de 3, 4 años, y prontamente son ocupados por murciélagos. Entonces, esto es importantísimo porque nos permite también dar un panorama a la gente en las ciudades de cómo aún dentro de la urbanización se puede promover la conservación de los murciélagos y de qué manera algunas variables como el agua en los parques o el respeto de los murciélagos que usan los puentes puede ser fundamental para mantener la diversidad que tenemos de murciélagos en Yucatán. Cierro esta plática con, lamentablemente, en los últimos años, este tema del coronavirus pues ha sido muy importante. Se relacionó al COVID, al SARS-CoV-2 o COVID-19 en un momento temprano con el consumo de serpientes, se habló de murciélagos, se habló de pangolín. Lo que es una realidad hasta ahora es que los investigadores han demostrado con los datos que tienen que muy probablemente el origen ancestral del SARS-CoV-2 pudo haber sido un virus que evolucionó en murciélago. Sin embargo, no del murciélago pasó al humano, se tuvo que haber tenido una especie intermedia. Y esto recalca la importancia del mantenimiento de la biodiversidad en los ambientes naturales, porque el mal manejo de las especies, probablemente tanto murciélagos como pangolines, y el forzar al cortar sus ambientes naturales, sus bosques, al meternos a las cuevas, al vulnerar las poblaciones de estos animales, hemos logrado que se dé quizás esta conjunción de especies en un espacio dado que favoreció la evolución de este virus y que logró el paso a los seres humanos. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que los murciélagos, como dije desde el principio, realizan actividades mucho más positivas y no nos quedemos con que fueron el origen ancestral, digamos, que de la evolución del SARS-CoV-2. Y esto ha ocasionado que en tiempos de pandemia hemos documentado que al menos hay conocimiento de cerca de 25 ataques directos a murciélagos deliberados por este temor de ser infectados del SARS-CoV-2 en muchas poblaciones que no tienen nada que ver con el origen del COVID-19 y que son vulnerados. Y en México no cantamos malas rancheras. Al menos tenemos registrados 11 ataques de murciélagos de forma deliberada. 3 de ellos se han hecho en Yucatán. Esta foto es de mi colega Juan Cruzado, que observó en un puente ahí cercano a Pisté, cerca de Chichén, como población de cerca de 200 individuos de Nyctinomops laticaudatus, un murciélago insectívoro que come un montón de insectos y que nos hace un favor cada noche, fue vulnerado, atacado y había evidencia de que fue a propósito, muy probablemente por los trabajadores de caminos y puentes, ¿no? Se hizo la denuncia ante la autoridad estatal de ecología para que esto no vuelva a suceder y se hagan recomendaciones, pero la realidad es que hay mucho desconocimiento, mucho temor y esto lleva a que muchas poblaciones se vean afectadas, ¿no? Yo en lo particular, ya para terminar, también encontré murciélagos muertos en las cercanías de Mérida, también debajo de un puente de Molossus nigricans y junto con Juan Cruzado también encontramos en otros puentes. Y por el tiempo que tenían todos los individuos de muerte al mismo tiempo y que la cercanía a una estación de bomberos, imaginamos que muy probablemente fueron vulnerados o por procesos deliberados o por químicos cuando fumigan, que lo llegamos a pensar, pero nos dijeron que no habían fumigado. Entonces, todo parece indicar que es un ataque derivado de este temor y desconocimiento. Entonces, hay que platicar con la gente para que esto no vuelva a suceder. Todas estas variables que están vulnerando a los murciélagos y promoviendo quizás el paso de enfermedades al ser humano, tenemos que detenerlas, tenemos que ser más conscientes que nosotros somos los que hemos ocasionado pandemias como la actual y que está en nosotros y en nuestras acciones en el día a día, ya sea en lugares urbanos o en los sitios más conservados, el llevar a cabo todas estas acciones dependiendo del lugar para promover la conservación de los murciélagos. Con esto voy a terminar, porque ya nos acabó el tiempo, y quisiera nada más cerrar dedicando esta charla
a la doctora Silvia Hernández Betancourt, quien recientemente se jubiló de su labor docente y de académica de la Universidad Autónoma de Yucatán, y que ha sido un pilar, no me dejarán mentir todos los colegas mastozólogos yucatecos, es nuestro referente porque llegó a formar muchas generaciones de mastozólogos, y tengo que decirlo, es un excelente ser humano, no solo como docente y académica, sino siempre ha sido súper un apoyo total para todos sus estudiantes, los hospeda en su casa, les paga las tesis. Es una persona sumamente noble, y yo lo quería reconocer el día de hoy y agradecerle y dedicarle esta charla por tantos años de colaboración y de cariño. Y con eso me despido. Muchas gracias, doctora Cristina Maxuini, y también me uno a la felicitación a la doctora Silvia, que como bien dices, pues ha dejado toda una escuela, ¿no? Y seguro la vamos a extrañar mucho. La seguiremos viendo seguramente, pero... Seguro. Muy, muy buen mensaje, muchas gracias. A todos los que nos ven, les repito, si quieren escribir sus preguntas a través del chat. De hecho, ya tenemos algunas y voy a empezar, Cristina. Sí. Con una pregunta que es de Esteban Andrés, que pregunta, dice, hablando sobre el proyecto Sonosot, ¿en este se tomó en cuenta la posible plasticidad de los llamados en distintas metapoblaciones? Bueno, en el protocolo está contemplado, por ejemplo, la plasticidad incluso de las metodologías, ¿no? Hay diferentes grabaciones con murciélagos liberados de mano o liberados con tirolesa, o incluso murciélagos grabados de forma libre. Entonces, considerábamos analizar la plasticidad no solo de los métodos, sino también de los ambientes, la geografía. Por eso tomábamos variables ambientales como temperatura y humedad, porque esas también tienen influencia para que se modifique o la duración o la frecuencia de los llamados de colocalización. Entonces, estos datos los tenemos, todavía no están terminados los análisis, pero va a ser otro de los productos del proyecto Sonosot. Sí, se tomó en cuenta. Perfecto, muchas gracias. Escribe también el doctor Víctor Sánchez Cordero, dice, excelente seminario, Cristi. ¿Se ha documentado la variación geográfica en los sonidos de las poblaciones de alguna especie? Sí, bueno, en otros trabajos, en Norteamérica sí se han hecho algunos estudios, también en Europa. ¿Qué variables son las que, bueno, muchas cosas pueden modificar la variación geográfica, pero los factores principales ha sido, como dije, las variables ambientales, la temperatura o la humedad, también el entorno porque si hay más obstáculos, los murciélagos hacen diferente su llamado, eso modifica, pero principalmente son la temperatura o la humedad, y iba a decir otra cosa que ahorita se me fue la idea, pero si regresa a mí, la comento. Pero sí, y a veces eso también importante, ha derivado, eso es lo que iba a decir, a que al encontrar variación como significativa en los llamados, ha llamado la atención de investigadores que analizan estos llamados a nivel genético, y entonces lo que encuentran es que no es una sola especie, sino que ya tenemos dos especies diferentes. Esto ha pasado, por ejemplo, con Pteronotus parnelli, que tiene una amplísima, o lo que se creía amplísima distribución desde México hasta Sudamérica, y que ha sido ya con trabajo de acústica y genético y molecular, que se ha visto que en realidad son 5 especies al menos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Voy a pasar a otra pregunta del doctor Fernando Cervantes. Dice, felicidades por tus proyectos y con referencia al número de especies que parece ser alto, pero el doctor pregunta más bien cuál es una comparación con respecto al total de tal vez de otras regiones o en el país. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, 77 es bastante alto porque estamos hablando que en México se tienen registradas más o menos 140, entonces es un poquito, incluso más de la mitad, pero bueno, estamos hablando de 3 estados, ¿no? Ya si nos vamos muy específico, pues hay estados que obviamente nos superan, como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, donde incluso en alguna sola localidad, vamos a decir la selva Zoque, que es tan diversa, donde confluyen Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca,
Allí se han registrado cerca de 80 especies, ¿no? Entonces, es un hotspot, ¿no? Para murciélagos. Entonces, 77 sí es más o menos la mitad de las especies de México, pero bueno, estamos hablando de 3 estados, ¿no? Y en este sentido, todas, no, bueno, también hay componentes neárticos, ¿cierto? Sí, aunque la mayor parte de la fauna de Yucatán son neotropicales y de islas, pero sí hay obviamente algunos componentes neárticos. Perfecto, muchas gracias. Irving Sáenz pregunta si se ha documentado la influencia potencial de las piscinas como fuente de agua, como una alternativa en la ciudad de Mérida. Porque es común, ¿no? Está lleno de piscinas, ¿no? Está lleno de piscinas y yo que he ido no tengo piscina, pero cuando he ido a las piscinas de los amigos siempre ves murciélagos ahí comiendo. No se ha visto, por ejemplo, cuál es la influencia. Hace muchos años era realmente mucho más importante, vamos a decirlo, porque podías tener pocas piscinas, no eran tan común tener piscinas, y esos sitios eran súper atractivos. Hay un trabajo súper bonito de Bowles y colaboradores del 90 en un estanque que había en el Club Campestre, donde atrapaban 4 o 5 especies de molósidos. Los que nunca nos caen, ahí caían. Lamentablemente el Club Campestre decidió cerrar este estanque de patos que Jorge Ortega, Héctor Arita, Jens Raidel, que nos dejó este año, ahí hicieron investigaciones y era un sitio súper atractivo porque no había tantas albercas, no había tantos. Ahora yo creo que teniendo tanto calor y la población meridana ha aumentado tanto y las piscinas también, sí se vuelve un recurso importante, pero ahora sí que está mucho más generalizado y es mucho más difícil identificar porque son tantas albercas en tantos lados, pero definitivamente en la época de secas es sumamente importante para la ciudad de Mérida estos sitios, ¿no? Porque temperaturas de 40 grados y durante la noche 30 y tantos, entonces es importante para los murciélagos que necesitan también estar hidratados, ¿no? Muchas gracias. En otro orden de ideas, el doctor Hernán Vázquez, pregunta, dice, ¿cómo infieren causalidad en el caso de la muerte de estos murciélagos? Si es en realidad por la pandemia o puede ser otra razón, ¿no? Ya él pone un ejemplo de las aves, que justo puede ser, es difícil saber si hay registro de estas muertes antes de la pandemia, me imagino, ¿no? Claro, bueno, los casos particulares que mencioné al final, revisamos las fuentes y todo aquello que no tuviera obviamente la certeza de que había sido como deliberado porque la gente lo expresaba, eran notas periodísticas, muchos de ellos los trabajos de Singapur, de Australia, etcétera, eran notas tanto de journals como de periódico, en donde se tenía la opinión de la gente que había entrevistas donde decían no los queremos aquí porque sabemos que ellos propagan el COVID, ¿no? En otros casos eran videos también subidos al Facebook de cómo las autoridades, por ejemplo, chinas, decidieron agarrar todos los murciélagos en un mercado y quemarlos vivos, porque preferible quemarlos a que los comercialicen, ¿no? Entonces, finalmente esa es una afectación a las poblaciones muy como resultado de COVID. En el caso de México, también las fuentes que se analizaron eran totalmente, cuando había la duda no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y eso es también una publicación que estamos escribiendo de que la gente, e incluso hay videos lamentablemente en Facebook de uno de los casos en Yucatán de gente que agarró un insectivo, un roguesa y lo decía maldito, o algo así dice el video, ¿no? Por tu culpa el COVID y le prenden con un cerillo, ¿no? Está el video en Facebook, ¿no? En el caso de lo que comento de Juan Cruzado, bueno, probablemente no se ha entrevistado a los que tomaron la decisión de matarlos, pero no fue accidental. Tienen chapopote, tienen... esto fue en el momento en el que están arreglando la carretera que hay, este material negro de chapopote, y así los encontró Juan Cruzado a estos 200 individuos quemados y con restos como de chapopote. Eso no es natural, eso pasó durante la pandemia. Entonces, nuestra inferencia, obviamente, pues sí puede ser muy, muy subjetiva, pero es que hay esta reacción generalizada en la población de que el culpable es el murciélago y veo una población de 200, los aniquilo porque no vaya a ser la de malas, ¿no?
es la razón. Y en otros años donde hemos estado trabajando por muchos de nosotros en Yucatán, no habíamos visto esto. Entonces, bueno, tampoco es que tengamos la certeza de que no ocurra o no haya ocurrido antes de la pandemia casos así, pero al menos el del quemado fue claramente en el video lo dice que es por transmitir el COVID, ¿no? Muy bien, gracias. Y también, bueno, en este mismo sentido, Hernán también pregunta, dice, bueno, si existiría algún riesgo de algún otro virus parecido al COVID que tenga algún hospedero, como hospedero alguna especie mexicana o algo que se distribuya en México. Pues, para ser honestos, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos y somos nosotros quien podríamos conocer esto, estudiando mucho más las poblaciones virales, los viromas en los murciélagos. Los virus no solo son de tipo respiratorio, todos los animales tienen virus en diferentes órganos que son muy específicos, como el de rabia, que está asociado nada más al cerebro, hay virus asociados al hígado, etcétera. Entonces, está por ejemplo, Conavio haciendo un trabajo a largo plazo para conocer los viromas en los murciélagos y tener mucho más conocimiento de esto, ¿no? Porque hasta ahorita no hay conocimiento, pero lo que sí es importante es que recalcar, es que nosotros podemos evitar este paso de las enfermedades a los humanos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar? En estos momentos, pues cuidando cómo interactuamos con ellos, manteniendo precauciones en la manipulación, en cómo nos cubrimos con un cubrebocas. Las probabilidades de que nosotros le pasemos COVID a los animales es muy baja, pero la probabilidad de que animales pasen enfermedades a los humanos ha sido probada. El MERS, el SARS, el SARS-CoV-2, muchas otras enfermedades que han sido documentadas, virus del Nilo, etcétera, que pasan, gripe aviar, que pasan de animales a humanos. Pero ha habido este descuido y este mal manejo del ser humano con las especies silvestres. Entonces, está en nosotros una correcta manipulación de las especies cuando las tenemos que manipular y está en nosotros también el evitar meternos a sus ambientes, modificarlos en la medida de lo posible, no hay que hacerlo, porque de esa manera nosotros nos vamos acercando, cuando cortamos su hábitat y nos metemos a sus cuevas y los agarramos, etcétera, estamos incrementando la posibilidad de alguna enfermedad. La realidad es que no tenemos datos para responder esto. Quizás el que tenga más información y le invito si tiene más dudas al respecto sería Gerardo Susán, que ha estado trabajando mucho más con virus en roedores y en murciélagos y que podría contestar de una manera más eficiente que yo quizás esta pregunta, ¿no? Muchas gracias. En este sentido, Cristina, yo quería preguntar y aprovechando el comentario de Hernán, ¿crees que alguna de las lecciones de esta pandemia, sobre todo porque estamos hablando de zoonosis, vaya también dirigida a la gente que hace trabajo de campo hacia obtener más datos, más muestras tal vez, a pesar de que no es mi objetivo tal vez mi objetivo tal vez sea un estudio taxonómico, ecológico? Esa salida al campo también me puede dar la oportunidad de tomar nuevos datos como una lección de la pandemia. Claro. Y que yo me una tal vez con gente, como ahorita acabas de comentar, un claro ejemplo es el grupo de trabajo de Susan, pero bueno, puede haber otros. ¿Crees que sea un mensaje también que se pueda mandar de ahora en adelante? Pues yo soy de la idea que cuando nosotros vamos al campo y ya vamos a tomar el riesgo de estar manipulando una especie, digo riesgo porque siempre es un riesgo para la especie que muera y para que nosotros nos muerda y nos tengamos que vacunar de rabia. Y además el gasto, porque finalmente todas esas salidas de campo implican logística, implican gastos económicos, implican redes, trampas, etcétera, que aprovechemos los datos en la medida de lo posible, ¿no? Se pueden tomar datos de sangre sin que los animales se tengan que sacrificar, almacenándose adecuadamente, datos de heces que también dan datos de hormonas, de estrés, o sea, donde se puede medir estrés, donde se pueden medir hormonas de reproducción, donde se pueden medir con acumulación también en tejidos, cuando se va a tomar ya y se va a sacrificar, acumulación de pesticidas o de herbicidas, que de eso no hay trabajos prácticamente en México. Y sabemos que en los campos de la agricultura usan mucho
herbicidas y pesticidas, etcétera. Y no hay trabajos en México. Hay un trabajo de murciélago que ha probado que, comparando un lugar conservado versus uno donde sí hay cafetales y manejo de agroecosistemas, en los agroecosistemas se encontró más acumulación de organoclorados, o no recuerdo el componente, pero había bioacumulación. Hay uno de Carolina Valdespino y de Vinicio Sosa, solo uno a nivel nacional. Entonces, hay mucha materia para tomar datos de heces, de ectoparásitos, de endoparásitos, si el animal se va a sacrificar, y todo eso nos va a poder permitir conocer mucho más de dinámica, de enfermedades, de estrés, de acumulación de tóxicos, y están ahí la posibilidad abierta para, mientras más conozcamos de las especies, mejor, ¿no? Perfecto, Cristina. Y bueno, para finalizar quisiera pasar a un par de preguntas que van en otro sentido, sí, y más hacia la falta de conocimiento, que justo lo acabas de mencionar, y el sesgo de muestreo, que también se está aprendiendo creo que mucho, ¿no? Con este proyecto que utiliza ya no solamente redes, ¿no? La primera pregunta viene desde Colombia, bueno, mandan saludos. Isa, ¿a qué crees que se deban esos pocos registros en algunas especies para la península? Pues son varios componentes, ¿no? Estos pocos registros de los filostóminos se deben a que muy probablemente varias de estas especies, como Lampronicteris o Loncorrina, quizás típicamente tienen bajas poblaciones, es decir, su grupo social sea de muy pocos individuos. En Mimon estamos encontrando que en ciertos lugares puede haber hasta 80, 90, lo cual nunca habíamos imaginado, porque todos los trabajos previos, lo más que habían reportado era 20, pero casi siempre encontramos 5, 4 individuos, ¿no? Los pocos trabajos que hay. Entonces, encontrar 80 en un solo refugio es bastante atípico. Pero en otras especies como Lampronicteris, como Loncorrina, ya también se ha hecho un trabajo con bases de datos de muchos investigadores y se ha visto que típicamente son especies que tienen una baja capturabilidad. Entonces se requiere un esfuerzo muy grande de redeo para tener registro de estas. Y muchas veces los trabajos que nosotros hacemos en campo pues son puntuales precisamente por estas limitantes económicas y uno pues repite 3, 4 noches en algún sitio, pero se tiene que mover a otros, etcétera, y eso no nos da el tiempo, digamos, para tener tantas redes, tanto tiempo de muestreo donde ya a lo mejor nos permitiría capturar esta especie. Y muchas otras son insectívoras que definitivamente tienen súper desarrollado el sistema de ecolocalización para detectar las redes. Hemos ido, en el doctorado, en el artículo que publiqué, lo menciono, la especie más abundante en términos acústicos fue Peropteris macrotis y no atrapé ni un solo individuo. Es decir, noche a noche grababa muchos pases de esta especie, muchos trenes de alimentación, está ahí en los ambientes alimentados, pero nunca cayó. Los embalonúridos, por ejemplo, es una familia que tiene muchas especies que se graban fácilmente, pero nunca se atrapan. No caen. No caen, ¿no? Los molósidos tiene otro sesgo. Los molósidos casi todas, no todas, pero casi todas vuelan muy arriba. Entonces esas, si pones una red o muchas redes creyendo tú que tienes el mejor esfuerzo, no los vas a atrapar porque están volando a 20, 30 metros. ¿Cómo se ha tenido éxito con molósidos? En sitios de refugio o en cuerpos de agua clave donde bajen a tomar, pero esto es lo que decíamos de las albercas. Tendría que ser un lugar que ya se sepa que con acústica tú vas y pruebas, están escuchando mucho, aquí parece ser un sitio de mucha actividad, pondré mi red aquí, porque de otra manera es muy difícil capturarlos, ¿no? Yo hay muchas especies de molósidos que aún no conozco porque no nos caen, ¿no? Los graba el diario, pero no caen. Pero no hay ejemplares, ¿no? No hay ejemplares ni en los museos, ¿no? Excelente. Y ya para finalizar, tiene que ver mucho con esto que acabas de comentar. Nos preguntan, dice, ¿cómo ayudará el proyecto Sonosot para el sesgo en el muestreo de murciélagos justamente a los aéreos insectívoros? Pues ayudará de muchas maneras. Primero, porque va a permitir que la gente tenga acceso a llamados de ecolocalización que probablemente no ha grabado, que no conoce o que encuentra en un sitio
o una grabación que no sabe a qué le pertenece. Bueno, teniendo un banco que le permita ver y comparar, e incluso la idea de Conavio también es generar un identificador automatizado, probablemente no a nivel nacional, sino tenga que ser partido en regiones. ¿Por qué? Porque los murciélagos, cuando ya los metemos a un identificador nacional, entonces generan muchos errores de identificación. Hay especies, por ejemplo, del género Myotis, que muchas de ellas tienen un tamaño similar y un pulso más o menos en la misma frecuencia, pero hay unas que están en el norte de México que no llegan a estar en el sur. Entonces, si quitamos vamos a decir, de la ecuación esas especies norteñas, muy probablemente el identificador sea mucho más exacto, identificando a las especies que sí tienen distribución en el sur y darle o asignarle la identificación correcta. Actualmente los identificadores comerciales tienen ese sesgo. Si tú le pones todo el catálogo de los tropicales, te va a identificar quizás algo que no es, y tú sabes que no es esa especie, pero como lo compara con un acervo muy grande, se confunde más. Cuando vas acotando a nivel regional, entonces tienes la posibilidad que el identificador sea mucho más exacto. Con Conavio estamos trabajando en ese sentido y también midiendo otras variables que típicamente en los trabajos de hace varios años eran manuales, donde había sesgo del investigador que lo medía, etcétera. Y ahora todo se puede hacer de una manera más automatizada y que a lo mejor haya variables que antes no se tomaban en cuenta de todo el pulso, de diferentes partes del pulso, que permita a los algoritmos matemáticos que ahora reemplazan a las pruebas estadísticas muy primarias como función discriminante, que eso era el hit hace 15 años, ahora son algoritmos y son inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos métodos más modernos permitirán, sin duda alguna, ser mucho más exactos en la identificación. Y este proyecto, pues lo que busca es esto, darle a la alternativa y darle esta biblioteca a los mexicanos y a de otros países, porque estará abierta al público, para que comparen sus llamados, para que esto se pueda volver una herramienta para identificar nuevas especies a nivel región, o que también esas personas contribuyan con sus llamados y poder explorar aspectos como lo que acabamos de decir, cómo es el llamado de mormos en Centroamérica y cómo es en México. Bueno, son muy diferentes. ¿A qué se debe? Eso puede obviamente derivar en preguntas más de tipo molecular, ¿son especies separadas o no? ¿Por qué la de la isla canta de esta manera y la de tierra firme de esta manera? Eso sugiere que sean especies diferentes y eso ya nos abre otro panorama que puedes explorar con otras herramientas como las moleculares o morfológicas, craneales, de alares, etcétera, que son complementarias para poder dilucidar, ¿no? la diversidad y la riqueza de especies de murciélagos en México y en otros países, ¿no? Muchas gracias. Sí, seguro va a expandir toda la investigación y a pesar de que se cree que es uno de los grupos mejor conocidos, pues nos estamos dando cuenta que nos falta mucho, ¿no? Así es. Hay varios mensajes de felicitación, Cristina, los voy a pasar rápido. Mientras tanto, yo quiero nuevamente agradecer tu tiempo, tus ganas, tu entusiasmo, tu disponibilidad para platicarnos acerca de lo que te apasiona y nos queda clarísimo que eres muy curiosa y eso es un mensaje muy bueno para todos, pero en particular para las nuevas generaciones de biólogos que se están formando y que nos están viendo ahorita. Por último, quisiera darte la palabra nada más para un mensaje final a la gente que nos ve y así terminar el seminario y nuevamente con un agradecimiento. Pues el mensaje es lo que dije desde un inicio, conozcamos mucho más a los murciélagos, del importante papel que tienen en los ecosistemas, porque solo conociendo a las especies y lo que representan y lo que hacen por nosotros, que muchas veces no lo vemos, podemos valorar y conservar. Los murciélagos merecen el respeto de nosotros, porque dependemos de ellos para muchas cosas. Está probadísimo que cuando los murciélagos disminuyen en sus poblaciones, como se está viendo en Canadá, en Estados Unidos, por enfermedades que están sufriendo, están teniendo más problemas de plagas y de enfermedades las plantas, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos para que podamos conservar y respetar sobre todo a la naturaleza. Muchas gracias. Perfecto, Cristina. Muchas gracias y esperamos vernos pronto aquí o en algún lugar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Adiós.